tardes, amados hermanos. Vamos a escuchar la cuarta palabra de Jesucristo en la cruz. Abrimos nuestras Biblias en Mateo 27, 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Dice: y desde la hora sexta, esto quiere decir que contamos el horario desde las 6 de la mañana que amanece, entonces es las 12 del día, más o menos como en este horario que estamos ahora, hasta la hora novena. Esto es desde las 12 del día a 3 de la tarde. ¿Qué sobrevino allí? Gran tiniebla, una gran oscuridad. ¿Se imaginan ustedes un evento como ese? En un momento en que es de día todavía, era algo trascendental, ¿verdad? Que hasta lo anota la Biblia y nos deja ver. En ese momento, cerca de las 3 de la tarde, o la hora novena, como dice su palabra, Jesucristo, clavado en un madero o en la cruz, dice a gran voz su cuarta palabra: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa esto? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito de dolor profundo de nuestro Señor Jesucristo. No solamente porque su cuerpo había sido escarnecido cruelmente, sino porque él sentía el desamparo del Padre. Él sentía ese desamparo espiritual, el abandono del Padre. ¿Pero por qué? Porque él estaba cargando todo el peso del pecado de la humanidad. No era de Jesús. Jesucristo cargó con nuestros pecados en esa cruz y sentía ese dolor del abandono del Padre. ¿Quiénes merecíamos nosotros eso? Nosotros éramos los que estábamos realmente desamparados del Padre porque vivíamos en pecado, no el Señor Jesucristo. Esta cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, define a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso ya estuvo desde el Antiguo Testamento, fue profetizado. Pero ¿quién lo dijo también en las Nuevas Escrituras? ¿Lo recuerda usted? Pues alguien que iba delante de Jesucristo abriéndole camino. ¿Quién era? Juan el Bautista, que en 2 ocasiones que vio venir a Jesucristo, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se confirma una vez más en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, él sentía ese desamparo del Padre, no por culpa de él. Él llevaba los pecados de la humanidad. ¿Ustedes creen que de pronto el Padre no podía socorrerle? ¿O que el Padre, Dios Todopoderoso y Soberano, realmente se le acabó los poderes y no lo podía salvar de esa cruz? No es esto, ¿verdad? Vamos a Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, dice. Así es. Jehová Dios el Padre, el Dios Todopoderoso y Soberano, Él podía salvarlo. Pero Él, ¿qué nos dijo realmente? Pudo hacerlo, ¿verdad?
Pero Jesucristo tenía un propósito. Y ese propósito se lo dio su Padre. 59:2. Aquí vemos por qué el Padre o Jesucristo se sentía desamparado. ¿Qué dice aquí? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados, ¿de quién? Nuestros. No era de Jesucristo, pero vuestros pecados. ¿Y quién los cargaba? Jesucristo. Por eso dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no se le acabó los poderes al Señor. Él sabía que Jesucristo estaba cargando nuestros pecados. Y claro que el Padre también tiene que haberle dolido la muerte de su Hijo. ¿A quién no le va a doler la muerte de su Hijo? Por eso que el cielo se estremeció, el cosmos entero. Y quedó marcado, ¿verdad? Porque hubo una ruptura allí. Como dice su palabra, el Señor no es aquel que desamparó a su Hijo, nunca lo desamparó. Él lo envió precisamente para salvar a la humanidad. Recordemos lo que dice también Juan 3:16, ¿ve? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero bueno, seguía el Jesucristo sintiendo ese desamparo. Sabía que Él vino con un propósito a salvar la humanidad. Pero Él estaba llevando el pecado de la humanidad, ¿verdad? ¿Y cuál es la paga del pecado? Vamos a Romanos 6:23. La parte A, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí ven? Solo la parte A. Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Jesucristo sabía que si estaba cargando en su cuerpo el peso del pecado de la humanidad, tenía que morir. Porque nosotros, desde que nacemos, prácticamente por el pecado de nuestros padres que desobedecieron a Jehová, venimos con ese pecado original. Y súmese todos los pecados que cometemos. ¿Cómo estaba cargado nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? El Señor Jesucristo le tocó pagar lo que nos tocaba a nosotros, la condenación eterna y el desamparo de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente el Señor se sentía solo, se sentía desamparado de su Padre, porque Él tenía que hacer ello. Vamos a Romanos 3:23, que dice aquí: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, aquí hubo una ruptura. Están destituidos de la gloria de Dios. En ese momento el Padre estaba con gloria con su Hijo. Si estaba cargando el pecado, hubo una ruptura. Es algo tan inexplicable, ¿verdad?, para nuestra mente finita. Pero el Señor tiene sus propósitos. Dios Padre, Dios Hijo. Pero porque su Hijo cargó el pecado del mundo, el suyo, el mío, el de toda la humanidad, el Padre no quería oírlo. Tenía que morir. Jesús tenía que pagar como ese cordero inmolado que vino a dar su sangre en la cruz por nosotros. Pero aún así el Padre estaba con Él, ¿verdad? Ahora, si hubo una ruptura aquí, una ruptura tan marcada,
que Jesucristo se sintió así totalmente desamparado de su Padre por los pecados que llevaba. Pero ¿el pecado de quién? Lo vamos a ver. Abra su Biblia. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Vamos a leer lo que dice allí. Dice, quien llevó él mismo, mire, quien llevó él mismo, ¿qué dice ahí? Nuestros pecados. Repítalo, iglesia. ¿De quién eran los pecados? Nuestros pecados. Así, dígalo con el corazón. Jesucristo llevó mis pecados. Mis pecados. Él era santo, pero se ensució con todo el pecado de la humanidad. Se los puso en su cuerpo para ser sacrificado. Así como en la antigüedad sacrificaban a los corderitos. Venía el sacerdote, preparaba un corderito, venía el implicado lleno de pecado, ponía su mano en la cabecita de ese corderito y lo sacrificaban. Asimismo el Señor Jesucristo cogió toda la inmundicia del mundo, los pecados de todos, el suyo, el mío y de toda la humanidad, cargándolo en la cruz. Es increíble cómo realmente se ha de haber sentido Jesucristo en ese instante. En realidad vemos que la paga del pecado es la muerte y Jesucristo tenía que morir en esa cruz. Él entregó su vida, Él derramó su sangre por el perdón del pecado de la humanidad, para que usted y yo pudiésemos ver al Padre, porque realmente el Padre es santo y aborrece el pecado. Entonces nunca hubiéramos tenido ese perdón y esa vida eterna si no es a través de Jesucristo su Hijo. Así es, mi hermano. Veamos lo que dice Romanos 6:23, la parte B. Romanos 6:23, la parte B. Mas la dádiva de Dios, ¿en quién? ¿Es vida eterna en quién? Eso, mi hermano. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor que dio su vida por nosotros. Bendito sea el Señor. ¿Usted valora? Yo le pregunto a usted, ¿usted valora ese sacrificio del Señor? ¿Cómo lo valora? ¿Cómo lo valora? Siguiendo su palabra, aprendiendo a conocerlo, amándolo más, agradeciéndole el sacrificio que hizo en la cruz y transformando su vida. Porque si usted no transforma su vida y solo lo conoce, será como el mundo, que está por afuera y sigue pecando y pecando y pecando. Y dicen, Dios es bueno, Él me perdona. Pero si ni siquiera perdonó a su Hijo, ¿lo perdonó a su Hijo cuando llevaba nuestros pecados? No, murió en la cruz. Entonces tenemos un Dios santo y justo que va a hacer justicia. Es momento de transformar, es momento de valorar ese sacrificio del Señor. No seamos como el mundo. ¿Y cuándo? Claro, usted dirá, no es tan fácil, porque tenemos tanto pecado y seguimos pecando, porque ya tenemos ese Dios que dio su sangre allí y nos perdonó. Entonces usted, al valorar eso, transforme su vida. Si tenemos un pecado que no lo podemos sacar, que no es tan fácil dejar, no sé cuál tenga usted, ni usted sabe los míos, ni yo los suyos, pero realmente puede ser la queja, la mentira, no sé, el adulterio, la fornicación, la maldad, no sé qué hará, no sé. Pero ¿quién nos conoce bien? Dios nos conoce. ¿Y cómo usted quiere sacar esos pecados? La única forma es que el Señor la transforme. Uno solo no puede. Uno sin Dios no es nada. Entonces usted tiene que buscar al Señor. En esta mañana, haga conciencia,
Valore el sacrificio de Dios. No sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, que cuando cometo un error digo, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Si yo valoro lo que tú hiciste en la cruz y no voy a permitir que el enemigo destroce lo que tú hiciste. Yo soy tu oveja, tu rebaño, y pido perdón. Entonces usted también en esta mañana le invito a pedir perdón al Señor, a dejar todos esos pecados que no los podemos dejar, que viven a diario con nosotros, pero que el Señor los va a transformar. Busque más del Dios, aprenda su palabra, tenga comunión con Él, y así de esa manera usted va a transformar su vida para Cristo. Permítame orar esta mañana por usted y por mí. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor bendito, estamos aquí reunidos, esta tu iglesia, tu casa, Señor, valorando, Padre Santísimo, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, que derramaste tu sangre, Padre bendito, por el perdón del pecado de la humanidad. Señor, abre nuestros corazones, abre nuestro entendimiento y ayúdanos, Señor, a transformarnos conforme a tu voluntad, Padre. Porque de esta manera, transformándonos a tu voluntad, seguimos tu camino, Señor. Perecemos nosotros, morimos nosotros, Señor, y Cristo vive en Cristo vivirá en nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Somos agradecidos por este sacrificio que tú hiciste, Señor, porque solo así fuimos salvos, Padre bendito. Gracias, Señor, por esa dádiva de Dios, Señor, que es vida eterna en Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.